Cuanto más mayor seas, más verás que te estoy diciendo la verdad. Porque a vosotros jóvenes ahora no os importa. Dices que todo va bien, no estará bien por mucho tiempo. Hazlo. Hazlo antes de que sea demasiado tarde. Y a veces la gente no reza, sino que hace cosas locas. Y la razón por la que hacen locuras es porque no rezan. Ellos consumen drogas. Ellos beben. ¿Tienen sexo con mujeres o mujeres con hombres? Tienes tiempo para hacer eso. Y la razón por la que estás tan mal es porque no rezas. Piensa en lo que Dios puede hacer con tu vida cuando rezas. No llegues al cielo y te des cuenta de todo lo que te perdiste aquí abajo. ¿Eres cristiano o solo eres cristiano de nombre? El cristiano reza. A los no cristianos no les importa rezar. Así que preséntate, vamos a ser un cristiano de verdad y deja de rezar. Déjame escuchar algo. Sí, los cristianos oran y los no cristianos no quieren orar. Entonces cuéntame cómo es tu vida cuando oras y cuéntale a Dios cómo es tu vida cuando oras. Ahora, la Biblia nos dice que aunque Jesús dijo, recibiréis poder, ese poder nunca llegó hasta que oraron fervientemente por él. Duro. En Hechos 4 oraron por ello nuevamente. Y entonces ves algo realmente asombroso. En la iglesia primitiva creo que fue realmente asombroso. Que la Biblia dice en Hechos capítulo 6 algo en realidad bastante impactante, pero es verdad. Déjame leer eso. En aquellos días, cuando se multiplicó el número de los discípulos, surgió un problema, murmuraciones. Los judíos griegos tenían un problema significativo con los judíos locales porque, lamentablemente, sus viudas eran descuidadas y no recibían la atención adecuada. Cuando les daban comida y también ayuda. ¿Qué dijeron los apóstoles? Llamaron a toda la multitud de discípulos y les dijeron: no es justo que nosotros, los apóstoles, dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. No es nuestro trabajo descuidar la oración y encargarnos de los pobres, porque nosotros nos dedicaremos continuamente a la oración. Ahora, esto es algo. Ellos eligieron la oración antes que a los pobres. La oración era más importante que cuidar a los pobres. Aunque los pobres eran una muy alta y significativa prioridad en la iglesia primitiva de su tiempo, el ministerio a los pobres era muy importante. Sin embargo, entendieron que la oración era más importante que eso. Santiago 1:27 dice: la religión pura y sin mácula alguna delante de nuestro Dios, el Padre, es visitar y cuidar a las viudas y a los huérfanos en sus momentos de tribulaciones y dificultades. Entonces, la religión pura consiste en cuidar de los pobres, pero la oración es más importante que la religión pura. ¿Estás escuchando? Así que Santiago 1:27 dice que la religión pura significa que cuidas de los afligidos, los pobres y las viudas. Y Dios se complace en eso. ¿Pero con qué se complace aún más? ¿La oración? Así que dijeron en Hechos 6, entendemos que tenemos un problema, pero no vamos a descuidar la oración para ocuparnos de él. Elijan a personas que puedan encargarse de eso, porque nosotros nos dedicaremos a la oración. ¡Wow! Alguien dice, estoy demasiado ocupado ayudando a los pobres. Dios dice, no, tu primer deber es la oración. Luego te ocupas de los pobres.
que el ministerio, lo que significa que la oración es más importante que el ministerio. La oración es más importante que tu vida, o tu familia, o tus prioridades, o tu trabajo, o tu empleo. Oración. Ahora, la Biblia deja muy claro en Hechos capítulo 12 que la iglesia primitiva fracasó miserablemente un día, porque fue la falta de oración lo que trajo la muerte a Santiago, un evento verdaderamente trágico y lamentable. ¿Por qué Herodes pudo matar a Santiago? Porque la iglesia dejó de orar. Luego James fue asesinado y todos despertaron. Oh Dios mío, dijeron, volvamos a la oración para que no mate a Pedro. Y oraron. Entonces se dieron cuenta del peligro de la falta de oración. Despertaron y fue una oración intensa y constante, la que salvó a Pedro en Hechos 12, versículo 5. Y más tarde fue esa misma oración intensa la que mató a Herodes. ¿Entiendes que la oración salvará al justo y destruirá al pecador? Cuando oras, Dios se encargará de tus enemigos. Solo tienes que orar. Busca a Dios. Pasa más tiempo con Dios. Habla con el Señor. Cuéntaselo a Él. Si tienes un problema, habla con Dios. Si estás enfermo, habla con Dios. Tienes un enemigo, habla con Dios. Tienes una demanda o lo que sea, habla con Dios. Y sigue hablando hasta que Él lo solucione. Dios nunca llegará tarde. Él nunca llega tarde. Él solo está esperando que hagas tu parte para que lo liberes y Él haga la suya. Tienes que orar. No hay otra salida. Y no hay una ruta diferente. Bueno, ya sabes, esto es 2018. Nosotros hacemos las cosas diferente. ¿En serio? La Biblia no ha cambiado. Sigue siendo tan anticuada como siempre lo ha sido. Dios no cambia su palabra solo porque el mundo esté cambiando. ¿Y qué? Dios no cambia. Su palabra no cambia. No hay desvíos. Ahora, donde encuentras oración, encuentras al Espíritu Santo. Y donde encuentras al Espíritu Santo, encontrarás oración. Así que mientras más oras, más el Espíritu Santo está en tu vida. Y mientras más el Espíritu Santo está en tu vida, más oras. Es una conexión asombrosa. La oración trae al Espíritu Santo y este produce más oración. Es como más y más, ya sabes. Más oración, más Espíritu Santo, más Espíritu Santo, más oración. Así que simplemente sigue creciendo. Así que nuestra vida depende. En la oración, porque el poder de Dios se libera cuando oramos y el tipo de oración que funciona es intensa, la verdadera y genuina perseverancia. Nada de esto vendrá, no vendrá el poder, no vendrá la vida plena de Jesús si oras con la mitad del corazón o con un corazón dividido. Tienes que orar con todo tu corazón. Las cosas a medias no funcionan. No funciona. Tienes que buscar a Dios con intensidad y de manera continua y tienes que perseverar. Tengo que recordarme a mí mismo hacer eso todo el tiempo, porque sé lo fuerte que se vuelve la carne si no oro con intensidad. Sé lo que pasa si me debilito. Mi oración diaria es: no me dejes debilitarme, Señor. ¿Sabes lo que Dios me dice cada vez? Depende de ti. Depende de ti. Solía orar. Ahora, Señor, ayúdame a orar.
Y el Señor dijo, no, no lo haré. No te ayudaré a orar, te ayudaré mientras oras. Dios no te ayuda a orar, Él te ayuda cuando ya estás en ello. Mientras oras, Él te ayudará, porque Él no te va a obligar, Él solo trabajará contigo. Así que vemos esa perseverancia en Lucas 11. ¿Recuerdas a esa mujer que fue ante ese juez malvado? ¿Recuerdas a ese hombre que fue a casa de su amigo y siguió tocando la puerta? Vamos, levántate, levántate, levántate. Eso se llama perseverancia. Es la única oración que agrada a Dios. Es la que simplemente toca y toca y toca y toca y toca. Golpea esa puerta hasta que se abra. No te rindas. Rendirse, solo los cobardes se rinden. Solo los que fracasan se rinden, solo los débiles se rinden, los fuertes nunca se rinden. Y estoy aquí para decirte hoy, no te rindas, en realidad estás muy cerca de tu milagro. ¿Cuántos han estado orando por algo durante mucho tiempo? No te rindas. Quizás por eso estoy hablando de esto hoy. Simplemente no te rindas. Hazte aún más fuerte en la oración ahora. Ora con más fuerza y sé más intenso en ello porque ya casi llegas. Dije que ya casi llegas. Aleluya. Así que piensa en Dios diciéndonos en Isaías 62, 6 y 7. Estas palabras asombrosas, asombrosas. Ahora, sabes que es Dios quien está hablando, no es un hombre hablándonos, es el Señor mismo. Esto es lo que Él dice. He puesto centinelas sobre tus muros, oh Jerusalén, que nunca callarán ni de día ni de noche. Vosotros que invocáis al Señor, no guardéis silencio, no te rindas, no le des descanso. ¡Wow! No le des descanso hasta que Él establezca y hasta que haga de Jerusalén una alabanza en la tierra. John Arnott y yo, allá por los años 70, antes de que nadie conociera nuestro nombre, estábamos en un coche aquí en Islington, en un estacionamiento. Era invierno, hacía un frío helado. Y él está en el coche, yo estoy en el coche, yo tenía 20 años por ahí. Él es más joven, bueno, un poco mayor que yo, pero mucho más joven de lo que es ahora. En el coche, no muy lejos de donde estamos ahora mismo. Y un gran pastor alemán entre nosotros. Por cierto, ese perro olía horrible. Y él y yo nos tomamos de las manos en su pequeño coche y oramos esta oración. Esto fue en los 70, a principios de los 70. Dijimos, Señor, no te daremos descanso hasta que nos uses. Dios nos está usando ahora. No te daremos descanso hasta que nos uses. Y cuando empezamos, John Arnott solía viajar conmigo. Él solía ser mi catcher por el amor de Dios. Luego Dios lo usó aquí con Carol y llegó la gran bendición de Toronto. Pero todo comenzó en un coche cuando le dijimos al Señor, no te daremos descanso hasta que nos uses. Y lo hicimos, no le dimos descanso. Y a Dios le encanta eso. Así que dice en la palabra, no me des descanso hasta que establezca Jerusalén. Levanta tus manos y di, Señor, no te daré descanso hasta que me uses. Dilo, Señor, no te daré descanso hasta que me uses. Eso es lo que Dios quiere, perseverancia intensa. Aleluya. La oración es verdaderamente el único poder en toda la tierra que comanda el inmenso poder del cielo. Es el único poder en la tierra que comanda el cielo. Piensa en eso. El mayor poder en la tierra es la oración. Más poderoso que todas las bombas atómicas de la tierra. ¿Escuchaste lo que dije?
La oración tiene más poder que el gobierno en Ottawa. La oración tiene más poder que el gobierno de los Estados Unidos. La oración tiene más poder que el poder en Rusia, China, Irán o en cualquier parte del mundo. Hay un poder grandioso cuando oramos. A la hermana Kuhlman le hicieron una pregunta antes de morir. Y esta revista, una revista cristiana, le preguntó, si pudiera dar un solo consejo a la iglesia, ¿cuál sería? Ella respondió, ningún poder en la tierra es mayor que el poder de Dios. Ningún poder. Nada es mayor que el poder de Dios. Tienes más poder cuando oras que todo el poder del infierno. Tienes más poder que todo el poder que tiene el diablo. Solo cuando oras, solo cuando oro. Así que puedes decir, tengo más poder que el diablo. No, eso no es cierto. Tienes más poder que el diablo solo cuando estás de rodillas. Él tiene más poder que tú cuando no oras. Tienes más poder sobre él cuando estás de rodillas. Permanece de rodillas y tendrás poder. Si te levantas, no tienes poder. Así que el poder de nuestra vida celestial, el poder de Dios mismo, su propia omnipotencia, solo se libera en la oración. Así que este es el tipo de oración que Dios ama, eficaz, ferviente y con gran amor, que puede mucho. Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que le agrada, eso es lo que Él escuchará. Así que es la perseverancia lo que me permite participar de la fuerza de Dios. Es la perseverancia la que crucifica la carne, no las cosas a medias. Perseverancia. Fue la perseverancia. En Génesis 18, eso fue lo que cambió la mente de Dios cuando Abraham seguía diciendo, ahora, ¿y si hay 45? ¿Y si hay 40? ¿Y si hay 30? Fue la perseverancia, simplemente no se rendía. Se acercó y dijo, ahora Señor, tú eres un juez justo, no es propio de ti hacer todo esto. Eso requirió mucho valor, eso requirió audacia y perseverancia, porque seguía volviendo por más. A Dios le encantó. ¿Y qué hay de Moisés que le dice a Dios, oh no puedes hacer eso? Cuando Dios estaba tan enojado que quería destruir a Israel, Él le dijo, no puedes hacer eso. Eso es lo que se llama perseverancia. Comenzó literalmente a suplicarle a Dios por la vida de Israel. Perseverancia, oración eficaz. Ahora la Biblia me dice que el Dios al que servimos le encanta esconderse. Isaías 45:15, para que podamos encontrarlo y vencer la carne. Aleluya. Muy bien, ayúdame con el instrumento ahí. La Biblia dice en el Salmo 80, versículo 18, vivifícame, vivifícame, y entonces te invocaré. Cuando perseveras, Él te vivificará. Cuando perseveras, Él te atraerá. Cuando perseveras, suceden milagros. Nunca lo olvides, la perseverancia efectiva, ferviente, logrará mucho. Es solo ese tipo de oración la que funcionará. Y es hora de hacerlo. Hemos perdido demasiado tiempo con cosas a medias que de todas formas no funcionan. Ahora es momento de perseverar. Aleluya. Ahora, los que quieren ver su vida de oración transformada, bajen y pónganse de rodillas. Vamos a creerle a Dios por ustedes. Vamos. Luego nos despediremos y los dejaremos ir y regresen esta noche para más. Los que no pueden bajar, pónganse de rodillas justo donde están.
justo donde están sentados. Voy a orar por ustedes para que Dios les dé el tipo de oración que sacuda el cielo, que haga que el hambre invada su vida. Sopla sobre mí aliento de Dios. Aleluya. ¿Ven cómo el pueblo de Dios tiene tanta hambre de esto? Porque la mayoría de la gente ni siquiera quiere hablar de eso. Pero es la verdad. Por eso estamos perdiendo a tantos predicadores que están dejando el ministerio. Tanta gente se está alejando de Dios porque nadie quiere orar. Mírenme todos ustedes, miren por un segundo, les voy a hablar. ¿Saben por qué? Perdónenme, pero quiero decir algo. ¿Saben por qué los musulmanes están ganando a mucha gente? Porque ellos oran. Aunque no sirven al Dios que nosotros servimos, oran 5 veces al día. Piensa lo que Dios hará contigo si oras 5 veces al día. Vas a sacudir al mundo. Ellos ayunan durante el Ramadán, aunque lo que hacen no es exactamente la voluntad de Dios. Y no quiero entrar en ese tema. Pero cada vez que ayunan, se fortalecen a sí mismos. Con el poder equivocado. Querido Dios, nosotros tenemos lo bueno, tenemos lo verdadero, tenemos el poder de Dios. El Dios verdadero, el poder del Espíritu Santo. Mira cómo oran los hindúes. Los únicos que no oran son los cristianos. Sin embargo, nosotros tenemos el poder real. Ellos tienen un poder de imitación. Nosotros tenemos el poder real. Piensa lo que Dios hará contigo si oras. Ahora Daniel oraba 3 veces al día. Padre, en el nombre de Jesús, dales ese deseo, Señor. Pon ese deseo dentro de ellos para orar continuamente, para comenzar a orar diariamente. Y luego, Señor, pon ese deseo de que oren 3 veces al día como lo hacía Daniel. En el nombre de Jesús, Padre, dales ese hambre intenso. Dales esa unción intensa y poderosa para ello. Atráelos profundamente hacia ti. Atráelos a tu presencia. En el nombre de Jesús oro. Haz por ellos lo que hiciste por Abraham. Haz por ellos lo que hiciste por Moisés. Haz por ellos lo que hiciste con los santos en Hechos 12. Les diste tal intensidad para orar por Pedro. Señor, resucita esa justicia en ellos. Resucita ese poderoso gigante de fe en ellos. En el nombre de Jesús, permite que fortalezcan las rodillas debilitadas. Permite que ahora fortalezcan el Espíritu de Dios en ellos. Sean fuertes. Aleluya. Que su hombre espiritual vuelva a la vida en el nombre de Jesús. Que sean fuertes en el Señor y en el poder de su fuerza. En el nombre de Jesús, Señor. Levántalos de nuevo para que se conviertan en poderosos guerreros en la oración. Van a ver milagros que nunca antes han visto con sus familias. Milagros que nunca antes han visto en sus hogares. Sus seres queridos, su futuro, su trabajo, su negocio, su cuerpo. Nuevo poder, nueva unción en el nombre de Jesús. Ahora, Señor, se han puesto de rodillas porque están tomando esto en serio. Dales la unción del Espíritu Santo para buscarte con todo su corazón. No más oraciones a medias, Señor. No más peticiones a medias. En el nombre de Jesús. Aleluya. Ahora, todos ustedes pónganse de pie, quiero hablarles. Pónganse de pie, quiero hablarles. Esto es lo que tienen que hacer. Tienen que tomar una decisión y no cambiar de opinión. ¿Escucharon eso? Ahora acabo de orar por ustedes, pero ahora les toca a ustedes tomar la decisión y mantenerse firmes en ella.
Chica, ¿me estás escuchando? Solo hazlo. Di, Padre, realmente voy a hacer esto, no voy a jugar. Mira lo que Dios hará cuando hagas eso. Descarga buena música de adoración en tu teléfono, en iTunes. Pones adoración en tu casa. Ponte de rodillas. Dale a Dios 1 hora al día. Solo 1 hora al día. ¿Cuántos? ¿Cuánto tiempo? Comenzar. Oye, ¿sabes qué? Comience con media hora al día. Empezar con algo. Y hazlo por la mañana. No lo hagas cuando tu cuerpo esté cansado y no puedas pensar con claridad. Levantarse por la mañana. Ducha. Come algo de desayuno y ponte de rodillas. Si puedo, lo que hago no lo como. Primero rezo y luego como. Algunas personas no pueden hacer eso. Creo que es más fácil orar cuando no estás comiendo. Simplemente ora primero y come después. Por cierto, ya nunca desayuno. Simplemente me levanto, rezo y mi primera comida es a las 2:30 de la tarde. Sí, porque rezo por la mañana. Ha cambiado mi vida totalmente, totalmente, totalmente. Así que tú tomas la decisión, ¿de acuerdo? Tú la tomas y te mantienes firme en ella. Bien, ahora son las 12:38. Voy a despedirte. ¿Será mejor que vayas a comer algo o simplemente vayas a orar? ¿De acuerdo? Ahora, esta noche es la comunión. Cuanto más mayor seas, más verás que te estoy diciendo la verdad. Porque a vosotros jóvenes ahora no os importa. Dices que todo va bien, no estará bien por mucho tiempo. Hazlo. Hazlo antes de que sea demasiado tarde. Y a veces la gente no reza, sino que hace cosas locas. Y la razón por la que hacen locuras es porque no rezan. Ellos consumen drogas. Ellos beben. ¿Tienen sexo con mujeres o mujeres con hombres? Tienes tiempo para hacer eso. Y la razón por la que estás tan mal es porque no rezas. Piensa en lo que Dios puede hacer con tu vida cuando rezas. No llegues al cielo y te des cuenta de todo lo que te perdiste aquí abajo. ¿Eres cristiano o solo eres cristiano de nombre? El cristiano reza. A los no cristianos no les importa rezar. Así que preséntate, vamos a ser un cristiano de verdad y deja de rezar. Déjame escuchar algo. Sí, los cristianos oran y los no cristianos no quieren orar. Entonces cuéntame cómo es tu vida cuando oras y cuéntale a Dios cómo es tu vida cuando oras. Ahora, la Biblia nos dice que aunque Jesús dijo, recibiréis poder, ese poder nunca llegó hasta que oraron fervientemente por él. Duro. En Hechos 4 oraron por ello nuevamente. Y entonces ves algo realmente asombroso. En la iglesia primitiva creo que fue realmente asombroso. Que la Biblia dice en Hechos capítulo 6 algo en realidad bastante impactante, pero es verdad. Déjame leer eso. En aquellos días, cuando se multiplicó el número de los discípulos, surgió un problema, murmuraciones. Los judíos griegos tenían un problema significativo con los judíos locales porque, lamentablemente, sus viudas eran descuidadas y no recibían la atención adecuada. Cuando les daban comida y también ayuda. ¿Qué dijeron los apóstoles? Llamaron a toda la multitud de discípulos y les dijeron: no es justo que nosotros, los apóstoles, dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. No es nuestro trabajo descuidar la oración y encargarnos de los pobres, porque nosotros nos dedicaremos continuamente a la oración. Ahora, esto es algo.
Ellos eligieron la oración antes que a los pobres. La oración era más importante que cuidar a los pobres. Aunque los pobres eran una muy alta y significativa prioridad en la iglesia primitiva de su tiempo, el ministerio a los pobres era muy importante. Sin embargo, entendieron que la oración era más importante que eso. Santiago 1:27 dice: la religión pura y sin mácula alguna delante de nuestro Dios, el Padre, es visitar y cuidar a las viudas y a los huérfanos en sus momentos de tribulaciones y dificultades. Entonces, la religión pura consiste en cuidar de los pobres, pero la oración es más importante que la religión pura. ¿Estás escuchando? Así que Santiago 1:27 dice que la religión pura significa que cuidas de los afligidos, los pobres y las viudas. Y Dios se complace en eso. ¿Pero con qué se complace aún más? ¿La oración? Así que dijeron en Hechos 6, entendemos que tenemos un problema, pero no vamos a descuidar la oración para ocuparnos de él. Elijan a personas que puedan encargarse de eso, porque nosotros nos dedicaremos a la oración. ¡Wow! Alguien dice, estoy demasiado ocupado ayudando a los pobres. Dios dice, no, tu primer deber es la oración. Luego te ocupas de los pobres. Que el ministerio, lo que significa que la oración es más importante que el ministerio. La oración es más importante que tu vida, o tu familia, o tus prioridades, o tu trabajo, o tu empleo. Oración. Ahora, la Biblia deja muy claro en Hechos capítulo 12 que la iglesia primitiva fracasó miserablemente un día, porque fue la falta de oración lo que trajo la muerte a Santiago, un evento verdaderamente trágico y lamentable. ¿Por qué Herodes pudo matar a Santiago? Porque la iglesia dejó de orar. Luego James fue asesinado y todos despertaron. Oh, Dios mío, dijeron, volvamos a la oración para que no mate a Pedro. Y oraron. Entonces se dieron cuenta del peligro de la falta de oración. Despertaron. Y fue una oración intensa y constante, la que salvó a Pedro en Hechos 12, versículo 5. Y más tarde fue esa misma oración intensa la que mató a Herodes. ¿Entiendes que la oración salvará al justo y destruirá al pecador? Cuando oras, Dios se encargará de tus enemigos. Solo tienes que orar. Busca a Dios. Pasa más tiempo con Dios. Habla con el Señor. Cuéntaselo a Él. Si tienes un problema, habla con Dios. Si estás enfermo, habla con Dios. Tienes un enemigo, habla con Dios. Tienes una demanda o lo que sea, habla con Dios. Y sigue hablando hasta que Él lo solucione. Dios nunca llegará tarde. Nunca, Él nunca llega tarde. Él solo está esperando que hagas tu parte para que lo liberes y Él haga la suya. Tienes que orar. No hay otra salida. Y no hay una ruta diferente. Bueno, ya sabes, esto es 2018. Nosotros hacemos las cosas diferente. ¿En serio? La Biblia no ha cambiado. Sigue siendo tan anticuada como siempre lo ha sido. Dios no cambia su palabra solo porque el mundo esté cambiando. ¿Y qué? Dios no cambia. Su palabra no cambia. No hay desvíos. Ahora, donde encuentras oración, encuentras al Espíritu Santo.
Y donde encuentras al Espíritu Santo, encontrarás oración. Así que mientras más oras, más el Espíritu Santo está en tu vida. Y mientras más el Espíritu Santo está en tu vida, más oras. Es una conexión asombrosa. La oración trae al Espíritu Santo y este produce más oración. Es como más y más, ya sabes. Más oración, más Espíritu Santo, más Espíritu Santo, más oración. Así que simplemente sigue creciendo. Así que nuestra vida depende en la oración, porque el poder de Dios se libera cuando oramos y el tipo de oración que funciona es intensa, la verdadera y genuina perseverancia. Nada de esto vendrá, no vendrá el poder, no vendrá la vida plena de Jesús si oras con la mitad del corazón o con un corazón dividido. Tienes que orar con todo tu corazón. Las cosas a medias no funcionan. No funciona. Tienes que buscar a Dios con intensidad y de manera continua y tienes que perseverar. Tengo que recordarme a mí mismo hacer eso todo el tiempo, porque sé lo fuerte que se vuelve la carne si no oro con intensidad. Sé lo que pasa si me debilito. Mi oración diaria es: no me dejes debilitarme, Señor. ¿Sabes lo que Dios me dice cada vez? Depende de ti. Depende de ti. Solía orar. Ahora, Señor, ayúdame a orar. Y el Señor dijo: no lo haré. No te ayudaré a orar. Te ayudaré mientras oras. Dios no te ayuda a orar. Él te ayuda cuando ya estás en ello. Mientras oras, Él te ayudará. Porque Él no te va a obligar. Él solo trabajará contigo. Así que vemos esa perseverancia en Lucas 11. ¿Recuerdas a esa mujer que fue ante ese juez malvado? ¿Recuerdas a ese hombre que fue a casa de su amigo y siguió tocando la puerta? Vamos, levántate, levántate, levántate. Eso se llama perseverancia. Es la única oración que agrada a Dios. Es la que simplemente toca y toca y toca y toca y toca. Golpea esa puerta hasta que se abra. No te rindas. Rendirse, solo los cobardes se rinden. Solo los que fracasan se rinden, solo los débiles se rinden, los fuertes nunca se rinden. Y estoy aquí para decirte hoy: no te rindas, en realidad estás muy cerca de tu milagro. ¿Cuántos han estado orando por algo durante mucho tiempo? No te rindas. Quizás por eso estoy hablando de esto hoy. Simplemente no te rindas. Hazte aún más fuerte en la oración ahora. Ora con más fuerza y sé más intenso en ello, porque ya casi llegas. Dije que ya casi llegas. Aleluya. Así que piensa en Dios diciéndonos en Isaías 62, 6 y 7. Estas palabras asombrosas, asombrosas. Ahora, sabes que es Dios quien está hablando, no es un hombre hablándonos, es el Señor mismo. Esto es lo que Él dice: he puesto centinelas sobre tus muros, oh Jerusalén, que nunca callarán ni de día ni de noche. Vosotros que invocáis al Señor, no guardéis silencio, no te rindas, no le des descanso. ¡Wow! No le des descanso hasta que Él establezca y hasta que haga de Jerusalén una alabanza en la tierra. John Arnott y yo, allá por los años 70, antes de que nadie conociera nuestro nombre, estábamos en un coche aquí en Islington, en un estacionamiento. Era invierno, hacía un frío helado. Y él está en el coche, yo estoy en el coche, yo tenía 20 años por ahí. Él es más joven, bueno, un poco mayor que yo, pero mucho más joven de lo que es ahora. En el coche, no muy lejos de donde estamos ahora mismo. Y un gran pastor alemán entre nosotros.
Por cierto, ese perro olía horrible. Y él y yo nos tomamos de las manos en su pequeño coche y oramos esta oración. Esto fue en los 70, a principios de los 70. Dijimos, Señor, no te daremos descanso hasta que nos uses. Dios nos está usando ahora. No te daremos descanso hasta que nos uses. Y cuando empezamos, John Arnott solía viajar conmigo. Él solía ser mi catcher por el amor de Dios. Luego Dios lo usó aquí con Carol y llegó la gran bendición de Toronto. Pero todo comenzó en un coche cuando le dijimos al Señor, no te daremos descanso hasta que nos uses. Y lo hicimos, no le dimos descanso. Y a Dios le encanta eso. Así que dice en la palabra, no me des descanso hasta que establezca Jerusalén. Levanta tus manos y di, Señor, no te daré descanso hasta que me uses. Dilo, Señor, no te daré descanso hasta que me uses. Eso es lo que Dios quiere, perseverancia intensa. Aleluya. La oración es verdaderamente el único poder en toda la tierra que comanda el inmenso poder del cielo. Es el único poder en la tierra que comanda el cielo. Piensa en eso. El mayor poder en la tierra es la oración. Más poderoso que todas las bombas atómicas de la tierra. ¿Escuchaste lo que dije? La oración tiene más poder que el gobierno en Ottawa. La oración tiene más poder que el gobierno de los Estados Unidos. La oración tiene más poder que el poder en Rusia, China, Irán o en cualquier parte del mundo. Hay un poder grandioso cuando oramos. A la hermana Kuhlman le hicieron una pregunta antes de morir. Y esta revista, una revista cristiana, le preguntó, si pudiera dar un solo consejo a la iglesia, ¿cuál sería? Ella respondió, ningún poder en la tierra es mayor que el poder de Dios. Ningún poder. Nada es mayor que el poder de Dios. Tienes más poder cuando oras que todo el poder del infierno. Tienes más poder que todo el poder que tiene el diablo. Solo cuando oras, solo cuando oro. Así que puedes decir, tengo más poder que el diablo. No, eso no es cierto. Tienes más poder que el diablo solo cuando estás de rodillas. Él tiene más poder que tú cuando no oras. Tienes más poder sobre él cuando estás de rodillas. Permanece de rodillas y tendrás poder. Si te levantas, no tienes poder. Así que el poder de nuestra vida celestial, el poder de Dios mismo, su propia omnipotencia, solo se libera en la oración. Así que este es el tipo de oración que Dios ama, eficaz, ferviente y con gran amor, que puede mucho. Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que le agrada, eso es lo que Él escuchará. Así que es la perseverancia lo que me permite participar de la fuerza de Dios. Es la perseverancia la que crucifica la carne, no las cosas a medias. Perseverancia. Fue la perseverancia. En Génesis 18, eso fue lo que cambió la mente de Dios cuando Abraham seguía diciendo, ahora, ¿y si hay 45? ¿Y si hay 40? ¿Y si hay 30? Fue la perseverancia, simplemente no se rendía. Se acercó y dijo, ahora Señor, tú eres un juez justo, no es propio de ti hacer todo esto. Eso requirió mucho valor, eso requirió audacia y perseverancia, porque seguía volviendo por más.
A Dios le encantó. ¿Y qué hay de Moisés que le dice a Dios, oh no, no puedes hacer eso? Cuando Dios estaba tan enojado que quería destruir a Israel, Él le dijo, no puedes hacer eso. Eso es lo que se llama perseverancia. Comenzó literalmente a suplicarle a Dios por la vida de Israel. Perseverancia, oración eficaz. Ahora la Biblia me dice que el Dios al que servimos le encanta esconderse. Isaías 45:15, para que podamos encontrarlo y vencer la carne. Aleluya. Muy bien, ayúdame con el instrumento ahí. La Biblia dice en el Salmo 80, versículo 18, vivifícame, vivifícame, y entonces te invocaré. Cuando perseveras, Él te vivificará. Cuando perseveras, Él te atraerá. Cuando perseveras, suceden milagros. Nunca lo olvides. La perseverancia efectiva, ferviente, logrará mucho. Es solo ese tipo de oración la que funcionará. Y es hora de hacerlo. Hemos perdido demasiado tiempo con cosas a medias que de todas formas no funcionan. Ahora es momento de perseverar. Aleluya. Ahora, los que quieren ver su vida de oración transformada, bajen y pónganse de rodillas. Vamos a creerle a Dios por ustedes. Vamos. Luego nos despediremos y los dejaremos ir y regresen esta noche para más. Los que no pueden bajar, pónganse de rodillas justo donde están sentados. Voy a orar por ustedes para que Dios les dé el tipo de oración que sacuda el cielo, que haga que el hambre invada su vida. Sopla sobre mí aliento de Dios. Aleluya. ¿Ven cómo el pueblo de Dios tiene tanta hambre de esto? Porque la mayoría de la gente ni siquiera quiere hablar de eso. Pero es la verdad. Por eso estamos perdiendo a tantos predicadores que están dejando el ministerio. Tanta gente se está alejando de Dios porque nadie quiere orar. Mírenme todos ustedes, miren por un segundo, les voy a hablar. ¿Saben por qué? Perdónenme, pero quiero decir algo. ¿Saben por qué los musulmanes están ganando a mucha gente? Porque ellos oran. Aunque no sirven al Dios que nosotros servimos, oran 5 veces al día. Piensa lo que Dios hará contigo si oras 5 veces al día. Vas a sacudir al mundo. Ellos ayunan durante el Ramadán. Aunque lo que hacen no es exactamente la voluntad de Dios. Y no quiero entrar en ese tema. Pero cada vez que ayunan, se fortalecen a sí mismos. Con el poder equivocado. Querido Dios, nosotros tenemos lo bueno, tenemos lo verdadero, tenemos el poder de Dios. El Dios verdadero, el poder del Espíritu Santo. Mira cómo oran los hindúes. Los únicos que no oran son los cristianos. Sin embargo, nosotros tenemos el poder real. Ellos tienen un poder de imitación. Nosotros tenemos el poder real. Piensa lo que Dios hará contigo si oras. Ahora Daniel oraba 3 veces al día. Padre, en el nombre de Jesús, dales ese deseo, Señor. Pon ese deseo dentro de ellos para orar continuamente, para comenzar a orar diariamente, y luego, Señor, pon ese deseo de que oren 3 veces al día como lo hacía Daniel. En el nombre de Jesús, Padre, dales ese hambre intenso, dales esa unción intensa y poderosa para ello. Atráelos profundamente hacia ti. Atráelos a tu presencia. En el nombre de Jesús oro. Haz por ellos lo que hiciste por Abraham.
Haz por ellos lo que hiciste por Moisés. Haz por ellos lo que hiciste con los santos en Hechos 12. Les diste tal intensidad para orar por Pedro. Señor, resucita esa justicia en ellos. Resucita ese poderoso gigante de fe en ellos. En el nombre de Jesús, permite que fortalezcan las rodillas debilitadas. Permite que ahora fortalezcan el Espíritu de Dios en ellos. Sean fuertes. Aleluya. Que su hombre espiritual vuelva a la vida en el nombre de Jesús. Que sean fuertes en el Señor y en el poder de su fuerza. En el nombre de Jesús, Señor, levántalos de nuevo para que se conviertan en poderosos guerreros en la oración. Van a ver milagros que nunca antes han visto con sus familias. Milagros que nunca antes han visto en sus hogares. Sus seres queridos, su futuro, su trabajo, su negocio, su cuerpo. Nuevo poder, nueva unción en el nombre de Jesús. Ahora, Señor, se han puesto de rodillas porque están tomando esto en serio. Dales la unción del Espíritu Santo para buscarte con todo su corazón. No más oraciones a medias, Señor. No más peticiones a medias. En el nombre de Jesús. Aleluya. Ahora, todos ustedes pónganse de pie, quiero hablarles. Pónganse de pie, quiero hablarles. Esto es lo que tienen que hacer. Tienen que tomar una decisión y no cambiar de opinión. ¿Escucharon eso? Ahora acabo de orar por ustedes, pero ahora les toca a ustedes tomar la decisión y mantenerse firmes en ella. Chica, ¿me estás escuchando? Solo hazlo. Di, Padre, realmente voy a hacer esto, no voy a jugar. Mira lo que Dios hará cuando hagas eso. Descarga buena música de adoración en tu teléfono, en iTunes. Pones adoración en tu casa. Ponte de rodillas. Dale a Dios 1 hora al día. Solo 1 hora al día. ¿Cuántos? ¿Cuánto tiempo? Comenzar. Oye, ¿sabes qué? Comience con media hora al día. Empezar con algo. Y hazlo por la mañana. No lo hagas cuando tu cuerpo esté cansado y no puedas pensar con claridad. Levantarse por la mañana. Ducha. Come algo de desayuno y ponte de rodillas. Si puedo, lo que hago no lo como. Primero rezo y luego como. Algunas personas no pueden hacer eso. Creo que es más fácil orar cuando no estás comiendo. Simplemente ora primero y come después. Por cierto, ya nunca desayuno. Simplemente me levanto, rezo y mi primera comida es a las 2:30 de la tarde. Sí, porque rezo por la mañana. Ha cambiado mi vida totalmente, totalmente, totalmente. Así que tú tomas la decisión, ¿de acuerdo? Tú la tomas y te mantienes firme en ella. Bien, ahora son las 12:38. Voy a despedirte. ¿Será mejor que vayas a comer algo o simplemente vayas a orar? ¿De acuerdo? Ahora, esta noche es la comunión.